otros. ¿Cuántos? Pero hay buenos, hay muchos, muchos buenos. ¿Cuántos estudiantes tienen los directores? En este momento, en esta materia, 8. Y en introducción a la investigación, introducción a la Biblia, 9. Pero voy a hacer una pregunta. Y hay cursos, en este semestre tenemos cursos. ¿De qué? Buenas noches, Sara, María José. Buenas noches. Sara, Hola, profe, buenas noches. usted me hace Hola, un profe. favor. ¿Me Buenas quiere hacer noches. un favor? Señor, Es que estoy aquí en la oficina, una pequeña reunión, me demoro unos minuticos. Mientras tanto, me hacen el favor, van leyendo el libro de Santiago. Les voy a preguntar algo ahorita sobre el libro de Santiago. ¿Listo? Sí, señor. Concretamente necesito que saquen del libro de Santiago cuál es la idea principal, Profe, en 1960. en la que quieras. Bueno, señor. bueno, profe. 1970, por ejemplo. Bueno, profe. Hablo como si fuera de esta generación. Reina Valera, 1960, perdón. No, cualquier versión. ¿Cuál es la idea central del libro de Santiago? ¿Listo? Van sacando y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, profe, entonces nosotros aquí lo esperamos. Listo.
Vamos a leer todos juntos. Olis, no sé, yo compartí Oli. pantalla. Bueno, para los demás que han llegado, buenas noches. Estamos leyendo Santiago y la idea es que saquemos la idea principal del libro de Santiago. Entonces, pues, si quieren pueden leer lo que estoy presentando ahí. No sé si quieran leer en voz alta o cada uno personalmente, no sé. Yo voto por leer todos. Vale. Gracias, Sara. Léelo, Majo. ¿Qué pasó? Bueno, pero desde el inicio, ¿sí? Ok. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Fe y sabiduría. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Sigo? ¿Sí? Lo transitorio de las riquezas, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador, sí, y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. La tentación explicada. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, sí, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Hacedores de la palabra. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sea hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Vale, hasta ahora, ¿qué hemos visto hasta ahí? ¿Qué Yo opinan? ¿Qué creo, piensan?
Yo podría decir que hasta ahora el tema central del libro es fe y obras. Podría Sí, resumirlo en algo así, a grandes rasgos. sí, yo creo que, pues en lo personal, pienso que está hablando mucho acerca del carácter del cristiano. O sea, empieza diciendo que, mejor dicho, mejor dicho lo pongo, Ah, empieza diciendo que, empieza hablando de las pruebas, hablando de las pruebas, hablando de la fe, y sí, como dijiste, gracias. Majo, acerca de las obras, pero sobre todo vemos aquí, o bueno, yo lo veo, ¿no? Lo que veo, la persona, que todo lo de ética, bueno, ya, entonces, eh, que, que está hablando acerca de como el carácter y las virtudes que Dios como que procesa en cada persona, ¿sí? Que si el que va a tener paciencia no llega sola, sino porque pasó por una prueba. Después habla del doble ánimo, que no debemos que ser de doble ánimo, ¿por qué? Por las pruebas. Empieza a hablar de humildad, empieza a hablar mire, más pruebas, pruebas por aquí, prueba por allá, mire, aprobado. Y así sucesivamente. Entonces, después habla de ser hacedores de la palabra, y eso también tiene que ver muchísimo con el carácter, porque a nosotros nos gusta mucho recibir bendiciones y que Dios nos exalte y recibir la salvación, pero no todos queremos ser hacedores de la palabra, de que perdonar y todo eso. Entonces creo que habla mucho acerca del carácter de la persona. ¿Qué opinan los demás? Qué pena, Sara, como monitora de la clase, te pregunto, que, que estamos, o sea, que entré un poquito tarde y pues realmente no sé a ciencia cierta qué estamos haciendo y dónde está nuestro querido profe, porfis, dinos. Vale, el profe nos dijo que leyéramos el libro de Santiago, que él está en una reunión, entonces ya ahorita viene, pero Ah, está ya. aquí conectado. Ah, Entonces, que más bien interpretemos lo que dice Santiago, intentemos mirar cuál es la idea principal de Santiago, cuál es el motivo por el cual escribe, digámoslo así. Sí, lo que dijo Majo, estamos buscando el tema central de la carta de ah. Santiago. Pero Sí, eso entonces es básicamente. solamente está, o sea, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Santiago? Recuérdame, 4, 5. 5, ¿verdad? O sea que Sí. solamente es el primer capítulo que estamos leyendo que debemos leer para hoy, para ahorita. Pues dijo el profe que todo el Hasta donde libro, alcancé. sí, Bueno, está entonces en vamos a seguir, alcancemos. vamos a seguir entonces con el otro, pues. Sí, entonces no sé si quieras leer, o si alguien más quiera leer mientras Bueno, tanto. yo leo el capítulo 2. Ya estamos en el 2. Sí, Sí, Ay, ¿eso qué es? Rápidas. Pero y entonces no veo el título. ¿El pecado qué? ¿De la? parcialidad. Ok, dice. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso, ¿qué? No tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí, que en un buen lugar y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos.
Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad, así proceded con los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La fe y las obras. O sea, que eso que tú dijiste, María José, en el primero estás acá. Ok. Sí, pero yo no, o sea, no estaba mencionando el capítulo, yo solo lo pensé cuando yo estábamos leyendo el primero. Por eso, entonces estás aquí en este segundo. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. ¿No es justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Listo. Vale, Mercedes, muchas gracias. Okay. Bueno, ¿Quién iba a hablar? yo, Sin comentarios, mejor eh, dicho. yo tengo ahí un comentario para hacer. Estamos en el capítulo 2. Sí, ¿Sí? Bueno, quisiera hacer algunos comentarios del capítulo 2, o no sé si quieran avanzar con el 3. Dale, compañero. dale, Henry. Bueno, vale. Bueno, del capítulo 2 observo ahí algunos principios importantes. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí extraigo yo como un principio, es la importancia de la igualdad y el trato imparcial. Ahí pues vemos al escritor resaltando ese principio de la igualdad y el trato imparcial. O sea, pues es lo que yo puedo ver ahí en ese primer versículo. Posteriormente veo otro principio más adelante, en el 14, la relación entre fe y obra, con la cual creo que arrancó hablando María José. Y me llaman aquí la atención de este segundo principio, los versículos 14, 17 y 26, en relación a este principio, fe y obras. Por ejemplo, el 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Bueno, ahí el Señor ahí como que nos confronta un poco. Luego el 17 dice, así también la fe si no tiene obras es muerta y sin en sí misma. Luego el 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, pues, esos tres versículos, digamos que me hablan acerca de esa relación que hay entre fe y obras. Creo que, pues, palabras más, palabras menos, eh,
no puede haber una fe, hablándole así, viva si no hay obras. Digamos que como que las obras son las que le dan esa vida a la fe. Luego encuentro también otro principio en el versículo 9, la advertencia contra la parcialidad y el favoritismo. Es otro principio que puedo identificar ahí. Dice, por ejemplo, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos, bueno, esa es la versión que yo tengo acá, por la ley como transgresores. Entonces, digamos que nos habla ahí acerca de hacer tener como ese favoritismo, ¿no? A veces digamos que como que en las iglesias a veces se da esto de, bien sea porque sea el más antiguo, bien sea porque es familiar o el amigo del pastor, o a veces porque es el que da, bueno, da diezma más, en fin. Bueno, X circunstancia como que a veces se cae como en esos favoritismos, y bueno, es lo que yo puedo también identificar ahí eh, en el versículo 9. Otro principio que también yo puedo identificar, y ya con esta pues les doy participación a ustedes, la importancia de cumplir toda la ley o toda la palabra, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, pues aquí la importancia de, eh, digamos que ser íntegros en la palabra, de pronto no inclinar la balanza hacia de pronto esos textos que me pueden a mí favorecer, sino al contrario, ¿no? Poder ser transversales en toda la palabra, poder tener un equilibrio en toda la palabra, creo que eso nos ayuda mucho. Creo que hay versículos que a veces, digamos que en el buen sentido, pues como que nos confrontan, ¿cierto? Entonces, qué bueno poder guardar ese equilibrio en toda la palabra, y poder identificarnos con todas, ¿cierto? De pronto no solo, eh, digamos, compartir esos versículos que nos prometen esto y aquello y lo otro, sino también poder hablar de aquellos versículos que también nos confrontan, que nos instan a, en este caso, a obedecer la palabra. Bueno, voy a dejar hasta ahí. Pues ahí en el versículo 2, pues yo pude identificar como esos principios. Vale, muchas gracias. Aunque das claridad mucho en lo que estábamos leyendo. Entonces, bueno, quisiera en lo personal leer este capítulo y dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué grande bosque, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es incendiada por el infierno e inflama el curso de nuestra vida, porque todo género de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma altura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seas arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Potente. ¿Qué piensan acerca de este capítulo 3? ¿Quién se anima? Bueno, en lo personal También bien. Ajo. creo que también está hablando sobre lo que decíamos de las obras y del control de las mismas mediante la sabiduría que Dios nos da y sobre el refrenar la lengua, pero cuando habla sobre refrenar la lengua está hablando de eso, de el control de las obras y cómo solamente mediante nuestra fe es que logramos eso realmente, porque solamente una persona que pone en práctica su fe que puede tener dominio propio de sí mismo. Entonces creo que todo va como llevando a lo mismo. Y también la sabiduría, ¿no? La sabiduría es un punto súper importante, la sabiduría. Sí, yo creo que, o sea, aquí en este capítulo 3 ya el autor, alias Santiago, está utilizando un lenguaje muy explícito, digámoslo así, como muy determinante, digamos, utiliza el diabólica, está hablando de que, sí, está hablando de iniquidad, está hablando del infierno, ¿cierto? ¿Dónde fue que dijo? Aquí, el infierno, y entonces está diciendo todo eso, yo, wash, no está poniéndole, ¿cómo es? Bueno, no está acolchonando la palabra. Pelos en la lengua. No Eso. tiene pelos en la lengua. Ajá. No está poniéndole freno, no está poniéndole eso, sino que está de una vez diciendo eso viene del infierno, eso viene de parte del diablo, y así tal cual, como si fuera otra especie de Juan el Bautista, diciéndole generación de víboras, así, algo así está hablando en este capítulo 3 que pues hace parte de toda la carta, ¿no? Nosotros lo tenemos por capítulos, pero no era así. Está hablando ahí de que la lengua es súper difícil de controlar y básicamente yo creo que que sigue hablando del carácter, porque dijo el Señor Jesucristo también que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, sí, al final no es el problema ni siquiera es que Dios nos haya creado con lengua, como lo dije una vez en esta iglesia. El problema no es que Dios nos haya creado con lengua, porque si no, pues ningún cristiano tendría lengua, si es que viene de parte del diablo, ¿cierto? No, Dios creó la lengua, Dios creó el lenguaje, las palabras, que por cierto veía hoy en un video, que que ningún otro animal se comunica por medio de las palabras, únicamente el ser humano y Dios. Y bueno, y ya los ángeles entran ahí también, etcétera. Pero nosotros fuimos creados con lengua para bendecir y no para maldecir, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando ahí. Pero ¿qué es lo que yo hablo al final de cuentas? Pues lo que está en mi corazón. Y por eso dice, ¿quién es sabio entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría, es decir, esa mansedumbre que hay en mi corazón, lo que está en mi corazón se va a ver reflejado en las palabras y en las acciones. Entonces creo que tiene que ver con eso. Entonces no sé si quieren que
sigamos con el próximo o si alguien quiere decir algo más acerca de este capítulo. Sigamos. Continúa, Sara. Ya había Mercedes. Listo, seguimos. Entonces, ¿quién más quiere leer? Que ya leímos Majo, Mercedes y yo, ¿cierto? Sí. Yo puedo leer este capítulo 4. Es que estoy sacando de cada capítulo, estoy sacando un versículo clave, solo uno, como para que cada capítulo tenga como una idea, pues, y efectivamente coinciden todos en el mismo tema de las obras. El Bueno, en el 4, amanuense. Estás de amanuense. para que me ayuden a buscar el versículo clave del capítulo 4, les agradecería, ¿sí? Bueno, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, esa palabra, bueno, y venderemos, dicen otras versiones, y venderemos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén, hermanos. Si les parece, para aquí, para lo que estoy haciendo, buscando el versículo clave, si me ayudan con sus comentarios, les agradezco. En mi Bueno, opinión personal es el compañero, 17. En mi opinión personal el 17. ¿Vas a decir algo, Henry? sí, señor. Mm, em, bueno, en mi caso, en mi caso me escogería el versículo clave ese que dice, sométase pues a Dios, perdón, resiste al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Bueno, en fin. Yo sugeriría ese, pues veo que es un versículo que tiene mucha carga semántica. Yo propondría ese. Pues en el ejercicio que su merced está haciendo, ¿no? Sí, sí, compañero, gracias.
Bueno, pues lo que para mí que está hablando ese pasaje, le está dando durísimo al orgullo de la iglesia, porque está hablando de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, está hablando de pelear con los demás, está hablando de todo eso. Entonces, para mí, que tenga, que para mí tiene que ver con el versículo 10, que dice, humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará, porque al final la solución de estos problemas que se están planteando, que son como las guerras y los conflictos, el ser amigo del mundo, el estar peleado, hablar mal unos de los otros, uno confiar en sí mismo, es el orgullo. Y pues la solución, o bueno, a mi parecer, la solución que está planteando ahí el apóstol Santiago es humillarse en la presencia del Señor para que Él sea el que lo exalte a uno, más no uno por sí mismo, ¿verdad? Entonces, eso pienso. ¿Les parece si continuamos? Bueno, vamos a continuar porque Majo dijo Bueno, que está sí. bien. A ver qué tan largo es este. Breve. ¿Y son 5? Sí, ¿cierto? Estoy pasando ahí. Sí, sí, sí. Son ¿Me 5 entonces. permite un momentico, qué pena? Sí, señor. ¿Puede regresar al anterior? Bueno, no, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Yo escogí el 17 es porque estamos hablando de la practicidad entre la fe y las obras. Y el 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. O sea, no solamente basta con saber hacer lo bueno y saber que está bien, sino en practicarlo. De hecho, llama pecado no hacer lo bueno. Es una invitación muy fuerte a que si usted sabe que algo es bueno, hágalo. Y si no, hasta pecado, como pecado le será contado. Si eso ya es como otro nivel, no solamente, ¿sí? Por eso escogía yo el 17. Sí, yo creo que eso le queda a uno en la conciencia, ¿no? Y la que resulta acusándolo a uno ese día también, o siendo testigo, es la conciencia de uno, de que uno pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Entonces también yo creo que en ese día, cuando Dios nos esté juzgando, va a estar ahí la conciencia de que lo pude haber hecho, pero no lo hice. Entonces sí, tenaz. Que humanamente podríamos, el tema que ustedes dos están abordando, que humanamente podríamos hablar que tiene que ver con la ética, ¿no? Pues lo que hablamos de pronto con el profe, se me olvidó, Santiago, es de pronto tener esos principios ya establecidos, pero a veces por ceder a la corrupción, pues finalmente se termina practicando algo totalmente diferente. Sí. Bueno, ¿quién? Yo vi a Adriana por ahí, pero no ha vuelto, ¿cierto? No ha regresado. Bueno, entonces Falta quisiera Henry. leer. No, Henry ya leyó, ¿verdad? No, yo no he leído, o sea, Yo pensé que sí. Listo. Dale. bueno, el capítulo 5 dice de la siguiente manera: oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las misericordias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoro. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que han sido retenidos por vosotros. Clamad contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis
engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, él no os hace resistencia. Ese sería el versículo 6. ¿Sigo o hasta ahí? Bueno, sigo con el 7. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El 19, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. Bueno, ¿quién le da la interpretación? No, el versículo clave, ¿cuál sería? La idea principal, ¿cuál es? Profe, estuvimos hablando y bueno, entre todo lo que comentamos y pensamos, llegamos a concluir que eran la fe, las obras, la fe y las obras, y también algunos comentaron acerca de las pruebas, la ley y la sabiduría. Listo, y todo eso se encierra en ¿cuál idea principal? O sea, todos esos temas que ustedes mencionan están en Santiago. Si son una realidad, ahí están, se ve. Pero el asunto es que eso está hilado en una idea principal. Profe, como que es más importante la practicidad de la fe, vivirla, experimentarla, vivirla, la practicidad. En eso como que entendíamos que era así. Sí, pero entonces, está bien, pero tienen que mostrarme la luz de Santiago. Profe, Sí, la verdadera fe se debe manifestar a través de las obras. La fe no es actitud moral, sino confianza en Dios, demostrándola por las buenas obras. Creo que todo redunda ahí, ¿no? Y pues creeríamos que pues el foco del versículo está en esa parte. ¿y cuál es el versículo? El versículo clave, hermano Alex. Profe, es que de Todo el cada, texto. de cada capítulo estábamos sacando un versículo clave. Por ejemplo, del capítulo 1 sería el verso 22, que dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea, poner en práctica esa fe. Del capítulo 2 sería el versículo 17. Dice que la fe sin obras es muerta.
del capítulo 3, el verso 13, que habla de la sabiduría y que esa sabiduría se puede demostrar con nuestra buena conducta. Del capítulo 4, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, inclusive lo lleva al nivel de pecado no saber hacer las cosas bien y no hacerlas. Y del quinto, pues hasta ahora lo íbamos a escoger, profe. Listo. Muy bien. O sea, ustedes están sacando una idea principal de cada pasaje. ¿Cierto? Cada capítulo. De eso, de cada capítulo hay una idea principal. ¿Listo? Pero hay un centro. Todo eso va alrededor de un centro. Que ustedes ya lo tienen definido dentro de uno de los capítulos. Alrededor de eso gira todo lo demás. O sea, ustedes quitan ese pasaje y automáticamente Santiago queda desarmado. ¿En qué sentido? En que queda como una colección de proverbios. Así como proverbios. Ustedes han leído proverbios, ¿cierto? Y ustedes se han preguntado, cuando se hace la hermenéutica, el contexto anterior y posterior, uno se queda pensando, ¿y cuál es el contexto anterior y posterior? Porque son un poco versículos, uno dirá, son versículos sueltos. Santiago le pasaría lo mismo si le quitamos en concreto ese pasaje. Porque todo gira ahí alrededor. Venga, ¿quién hace falta? Sería el 2:17, yo creo. El 2, Profe, ¿qué dice el 2:17? dice, así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Profe, yo propongo el 2:26. 2:26. Sí, Uy, señor. tampoco. Listo. No, ustedes están bien organizados. Pero vuelve y juega. Sin eso, y ya ustedes lo han mencionado. Ustedes lo han mencionado. Todos los temas que mencionó María José están alrededor de eso. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de los resultados de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios, ¿sí? Los resultados esos resultados de la fe viva, la cual produce obras que honran a Dios, va enlazado en lo que se llama, o más bien, probablemente esto es la idea central de Santiago, probablemente, ¿sí? Esto guiará la interpretación y aplicación de pasajes dentro de Santiago. A la medida que se va estudiando Santiago, se puede confirmar o cuestionar esta hipótesis, porque la ayuda central nos va a ayudar a aclarar pasajes difíciles, hacedores de la palabra. Somos hacedores de la palabra. Y Santiago todo lo va a girar en torno a este concepto. Hacedor de la palabra. Y mire que aquí empieza y vamos a tener 6 temas alrededor. Soporta pruebas y tentaciones. El hacedor de la palabra soporta pruebas y tentaciones. El hacedor de la palabra tiene sabiduría de lo alto. El hacedor de la palabra tiene buena actitud hacia bienes materiales. El hacedor de la palabra tiene constancia. El hacedor de la palabra usa bien la lengua. El hacedor de la palabra sabe orar. Ese es el eje central. Si usted quita esto, automáticamente lo demás no tiene alrededor de qué girar. ¿Sí ven? Entonces, el ejercicio que ustedes hicieron es interesante porque de cada capítulo tienen un pasaje. Eso, recuerden, a partir de eso, todo libro tiene un eje central. Todo libro tiene un eje central, alrededor del cual uno tiene que entender el contexto general de ese libro. ¿Sí? Y miren que los temas que ustedes propusieron y lo que están haciendo gira alrededor de ese pasaje. ¿Sí? ¿Qué dice Santiago 1:22? Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Exacto, no solamente oidores como hacen muchos. Y ese pasaje está dentro de un quiasmo. Oye, a mí me gustan mucho los quiasmos.
tengo que confesarles, los quiasmos son muy interesantes porque nos muestran muchas verdades. ¿Listo? Permítame un segundo, es que no estoy seguro si después de esto que está el quiasmo. Ah, listo. Miren, ¿verdad? Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cierto? Y después dice, ese rojo, mira lo que dice abajo. Eso tiene que ver con la lengua. Tanto para hablar, tanto para airarse. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, o sea, tanto para hablar y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las vidas, pero miren y verá que va alrededor de refrenar su lengua. Y aquí, ser tardo para hablar. Luego, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, o que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es decir, no obra la justicia de Dios, porque se está viendo a sí mismo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, si se dan cuenta que aquí habla de la palabra implantada, aquí habla de la perfecta ley, y en el centro tenemos sed hacedores de la palabra. Los que son hacedores de la palabra son los que refrenan su lengua. Los hacedores de la palabra son los que obran la justicia de Dios y no se ven a sí mismos. Los que son hacedores de la palabra son los que consideran la palabra como algo perfecto y perseveran en ella. Por eso son hacedores de la palabra. Y esto nos lleva a entender esto nos lleva a entender el resto de la carta de Santiago. ¿Sí? ¿Sí lo habían visto? No, así no, profe. Exacto, eso tiene que ver en la manera que uno se acerca a la carta, ¿sí? De hecho que uno puede voltear, darle una vuelta a la carta y al final al final habla que la oración del justo puede mucho. Y surge la pregunta, ¿cuál es el justo? El justo es el que refrena su lengua. El justo es el que obra con justicia. El justo es el que se acuerda de los pobres. ¿Sí? El justo es el que tiene sabiduría. Ese es el justo. Entonces, la oración del justo, y el justo es el que reúne todas esas características de que dice Santiago, la oración de ese puede mucho. Y vuelve y llega uno y hace la pregunta final. Entonces, ¿seremos justos? Vea, Henry se rascó la cabeza. ¿Seremos justos? Y él como que lo piensa. ¿Se dan cuenta que a la luz de Santiago ser justo es muy difícil? Ser hacedor de la palabra es muy complejo. No es nada fácil. Pero Santiago nos va a decir algo que nos va a mostrar algo también con respecto a Pedro. Y luego vamos a hacer una comparación entre las dos cartas. ¿Sí ven? Vamos a ver una comparación entre las dos cartas. Santiago se compara con el Sermón del Monte, pero se compara también con una de las cartas de Pedro. Y eso lo hace muy interesante. ¿Por qué? Porque posiblemente Santiago conocía el documento Q. El documento Q es el mismo que posiblemente usaron Mateo y Lucas luego para escribir sus evangelios. ¿Sí han escuchado del documento Q? El Nuevo Testamento uno lo tuvieron que haber visto. Pues que Marcos fue el primer evangelio escrito, profe. Parece Claro. ser. Y cuando Mateo escribe, pareciera ser que Mateo consultó a Marcos, porque hay muchas de las cosas que tiene Marcos que tiene Mateo. Y Lucas también consultó a Marcos, pero se habla de un documento Q. Se habla de un documento Q que existía en la época de Jesús.
¿Listo? Yo les voy a, aquí no estoy seguro si tengo el documento. Ah, aquí parece que está. Listo. No está el libro, pero sí se los puedo mostrar. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, a César Vidal. Ese documento, el documento Q, el evangelio más desconocido, nos revela toda la verdad sobre la vida de Jesús. El documento Q es un evangelio, ¿sí? Parece que Marcos y Lucas conocieron este evangelio. Y muchas de esas cosas están plasmadas en los evangelios de Mateo y de Lucas. Porque cuando ustedes leen, Mateo y Lucas tienen muchas cosas en común que no están en Marcos. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde la sacaron ellos? Del documento Q, que era un documento que se había escrito antes de los evangelios, ¿sí? Dentro de la tradición escrita del pueblo, ahí estaba ese documento. No es un documento inspirado, no es un documento que haya de incluirse en el canon, no, pero es un documento que fue base para que se escriba. Entonces, parece que Santiago también lo conoció, porque la forma en que Santiago habla de forma práctica del Sermón del Monte no pudo haberlo sacado de ningún evangelio, porque los evangelios no se habían escrito. Recordemos que Santiago se escribe antes de todos los demás evangelios. Entonces, es posible que Santiago haya conocido el documento Q y del documento Q haya extraído las enseñanzas del Sermón del Monte para ponerlas en práctica de la manera que lo hizo. ¿Sí? Entonces, busquen información sobre el documento Q para que se puedan saber un poco más. Y si se dieron cuenta, yo empecé la exposición del libro de Santiago al revés. No la empecé como usualmente debió empezarla con el autor, los destinatarios y mirar algunas características de la carta, sino la empecé desde el tema central, porque a mi parecer es muy importante, ¿sí? El tema y entender la carta de Santiago tiene que ver mucho con esa parte central de lo que es, tiene que ver mucho con esa parte central de lo que es el tema. Si, una vez más, si quitamos este tema, Santiago pierde validez. ¿Listo? ¿Cuál es el argumento que utiliza Santiago para hacer hacedor de la palabra? Mire, por un lado, se enfrentan estas situaciones, las pruebas, y esas pruebas producen madurez, porque el que es hacedor de la palabra llega a ser maduro. Se enfrenta con la tentación, pero como es hacedor de la palabra, eso va a poder producirle firmeza. Se enfrenta a la palabra de Dios y eso va a producir frutos. Se enfrenta a las personas y eso debe producir imparcialidad. Se enfrenta a la realidad y eso debe producir obras. Se enfrenta a la lengua y eso debe producir control. Se enfrenta al hombre sabio y de entendimiento y eso debe producir sabiduría. Se enfrenta al mundo y eso produce sumisión a Dios. Se enfrenta a la venida del Señor y eso debe producir paciencia y vida piadosa. Eso es tomado de un libro del libro de Evis Carballosa, ¿sí? Santiago, una fe en acción, en la página 77. Entonces, noten lo importante que es ser hacedor de la palabra a la luz de Santiago. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a enfrentar a muchas situaciones, pero si somos hacedores de la palabra, eso va a producir en nosotros todo esto. La pregunta es, ¿sí ha producido en nosotros eso? Madurez, firmeza, frutos, imparcialidad, obras, control, sabiduría, sumisión a Dios y paciencia, una vida piadosa. ¿Sí ven? Lo genial que es Santiago, con el tema central, lo puso en el lugar que debía ponerlo, para mostrarnos todo el resto de la carta. Es al contrario de Hebreos. Hebreos nos muestra todo el resto de la carta es al comienzo. ¿Se acuerdan? Los primeros 4 versículos, Santiago nos lo pone más adelante.
Pero Santiago va a tener otra particularidad. Santiago tiene una particularidad y es que los temas que toca los toca por partes. Entonces, en el primer capítulo menciona los temas y llega al punto de ser hacedor de la palabra. Y después de ser hacedor de la palabra, coge los temas y los amplía. Los empieza a ampliar. Entonces, si ustedes pueden leer el capítulo 1 de Santiago, y él va a hablar ahí de acerca de la tentación, las pruebas, la oración, el hablar en lenguas, en fin. Llega al punto central y enseguida amplía el tema de las lenguas. Luego amplía el tema de las obras. Luego amplía el tema de la oración. Luego amplía el tema de cómo enfrentar los bienes materiales. ¿Sí? Entonces, en el primer capítulo sí nos muestra un resumen de cada tema y luego lo que hace es ampliarlo. Todo a la luz de ser hacedores de la palabra. Ahora la pregunta es, ¿a quién le escribió Santiago? ¿Qué circunstancias estaban viviendo la audiencia de Santiago? El verso 1 dice que a los que están dispersos de las 12 tribus, A los que están dispersos. sea después de alguna persecución, pero Sí, señor. A los que están dispersos. ¿Quiénes son los que están dispersos? ¿Quiénes son los que están dispersos? ¿Listo? Los que están dispersos son aquellos que en el tiempo de el cautiverio, ¿se acuerdan? Recuerdan que el reino se había dividido en dos y los de Asiria se llevan al reino del norte y los distribuyen por esa zona y luego Babilonia se lleva a los del reino del sur y los lleva a Babilonia. Cuando ellos retornan, muchos judíos se quedaron en Babilonia y otros se fueron para Egipto. Entonces, Israel, las 12 tribus quedan distribuidos por toda esa zona. Pero además, en el primer siglo, los romanos traen una persecución contra la iglesia. Y recuerden que los apóstoles salen, Pablo y otros salen y fundan iglesias, se crean iglesias. Entonces, muchos de esos israelitas que están por fuera son los que están en la dispersión y están pasando por situaciones complejas. A ellos es a los que Santiago les va a escribir, a esas 12 tribus que están en la dispersión, que parece que estaban viviendo situaciones de persecución, de tentación, de pruebas, ¿sí? Donde había pobres, pero parece que algunos estaban maltratando a esos pobres, robándoles el salario. Y entonces Santiago va a tomar eso como la ocasión para poderles escribir. ¿Sí? A ellos es a los que les va a escribir, ¿sí? Lo que dice María José, había falta de dominio propio en muchos, ¿sí? Y es donde va a entrar, por ejemplo, el capítulo 5 de Santiago acerca de las riquezas materiales, ¿sí? Y pareciera que Santiago condena a los ricos, pero no porque tengan riquezas, sino es por la actitud que van a tener, ¿sí? Y posterior a eso les va a hablar de la venida del Señor. Y, ay, estos ricos, y está cerca la venida del Señor, pobrecitos, no son hacedores de la palabra, y los va a confrontar al respecto. ¿Sí? Ese va a ser, o ese es el tema de Santiago. Para introducir un poquito y entender, las epístolas generales o universales no son dirigidas a iglesias. Partamos de ese principio. Ninguna de estas cartas fue dirigida a una iglesia en particular o a una persona en particular, ¿sí? Sino que se escribe a grupos generales, universales, generales. No hay algo muy concreto. Entonces, Hebreos, Santiago, las dos cartas de Pedro, las tres de Juan, ¿sí? Y Judas, cuando hablamos de estas, exceptuando la segunda y tercera de Juan, ¿sí? Fueron dirigidas a ciertos personajes específicos, solamente estas dos, segunda y tercera de Juan. Las demás no tienen un destinatario concreto. Hay un destinatario, pero no es concreto, ¿sí? Entonces, estas de Juan sí vamos a ver que sí tienen alguien definido.
Por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan a quién le escribe Juan? En la segunda y tercera de Juan, ¿sí se acuerdan a quién le escribe él? No, ¿no se acuerdan? Si quieren pueden abrir ahí las dos cartas de Juan y miren el primer versículo a quién les escribió. Mercedes está ahí. Mercedes, ¿estás por ahí? ¿Sí encontraron a quién le escribió Juan? En la segunda y tercera carta. Profe, en la segunda dice que, bueno, en esta versión dice, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Sí, Y la tercera de Juan dice, yo Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. correcto. Entonces, la señora elegida y sus hijos. ¿Listo? Luego, cuando veamos esas cartas, vamos a ver quién es esa señora elegida. Pero miren que ahí sí hay un destinatario concreto. Y Gallo, pues, un amigo de él. De resto, las otras cartas no vamos a tener un destinatario concreto. ¿Sí? Va a ser un grupo muy amplio. Las epístolas generales, excepto de dos, son nombradas por su autor. En este caso, vamos a hablar de la carta de Santiago. ¿Sí ven? En las cartas de Pablo dice la carta de Pablo a Romanos, la carta de Pablo a los Corintios, carta de Pablo a los Tesalonicenses. ¿Sí? ¿Quién escribe y a quién? Aquí simplemente es el autor. ¿Sí? En este caso, Santiago. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor? Santiago. La pregunta es, ¿cuál Santiago? ¿Sí? Se dice que viene del griego Jacobos, es decir, Jacobo del hebreo Jacob. ¿Sí? Santiago es el nombre en español, que es la contracción de santo y del hebreo Jacob. ¿Sí? Entonces, ese San, la contracción de santo, San y Jacob, y ahí resulta San Jacob, Santiago. Y hay varios posibles Jacobos o Santiagos. ¿Sí? Tenemos Jacobo, el hijo de Alfeo, que es mencionado en Mateo y en el libro de Hechos. Tenemos a Jacobo, el padre de Judas, pero no el Iscariote. ¿Sí? Judas, y Lucas lo menciona, y también lo menciona Lucas en el libro de Hechos. Tenemos el tercero, que es Jacobo, que es el hijo de Zebedeo. ¿Sí? El hermano de Juan, los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Pero este fue martirizado por Herodes Agripa I en Hechos 12:2. Y por último tenemos a Jacobo, el hermano del Señor, que es hermano de Judas, ¿sí? Que es el que le escribe la carta a Judas. Entonces, tenemos 4 posibles Jacobos, ¿sí? Y la mayoría se va a inclinar a que es Jacobo, el hermano de Jesús, por varias cosas. Uno, Jacobo, el hermano del Señor, y hermano de Judas, el escritor de la epístola a Judas, que es mencionado en Marcos 6:3 y Marcos 13:55. Santiago había rechazado a Jesús como Mesías. En Juan 7:5 rechazó a su propio hermano como el Mesías. Pero luego ese Santiago creyó cuando vio a Cristo resucitado. Y eso lo menciona Pablo en 1 Corintios 15:7. Después de la ascensión de Jesús, este Santiago, su hermano, estuvo presente con sus hermanos y con los apóstoles en el aposento alto. Finalmente vino a ser uno de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén después que Pedro fue liberado de prisión. ¿Sí? Y este Santiago es el que va a dirigir el concilio de Jerusalén.
el que es mencionado en Hechos, capítulo 15. Y es más, en ese capítulo 15, cuando se presenta Santiago ahí, o la carta que presenta, esa carta tiene muchas similitudes con esta carta de Santiago. La carta que se escribe en Santiago 15, que es enviada a todas las iglesias, tiene muchas similitudes con la carta de Santiago, ¿sí? Y luego vamos a ver el cuadro comparativo. Pero muy interesante ver cómo este Santiago, este Jacob, que no creía en Jesús cuando estuvo al lado de él, sino que lo creía un loco, porque así lo creían, luego viene al conocimiento de la verdad. Y de una forma magistral se va a transformar para darnos a entender que la palabra es verdad. Y que lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte acerca de la palabra, ahora él viene y lo ratifica. Lo que Jesús dijo de las Escrituras en el Sermón del Monte, Santiago lo ratifica como confirmando y diciendo, oiga, si era el Mesías y sí tenía razón. Pero yo no lo escuché allá, pero ahora sí lo escuché. Y ahora, por medio de la carta, va a dar testimonio de haber creído en Jesús como el Mesías. ¿Sí ven? ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, John Alexander. Profe, si puedes compartir otra vez los círculos que están muy buenos para, se puede dar una enseñanza con eso. Los Los, círculos de hacedores de la palabra, ¿Los círculos están buenos o el contenido? los círculos están bonitos, no el contenido. Listo, espera un segundo, espera un segundo. Gracias. Esos. Esos puntos como están ahí, precisamente yo hice una predicación una vez sobre eso. Listo, ¿qué opinan? ¿Qué aportes pueden hacer hasta este momento? Me gustaría escucharlos. Profe, que parece que el nombre de Jacobo era muy común en la antigüedad, ¿cierto? Sí, sí, ese Como era el decir de nombre. María también. Sí, eso es cierto. Ese nombre era muy común, por eso es que tenemos varias posibilidades en el nombre. Precisamente por eso se dan varias posibilidades en el nombre y, y algunas evidencias muestran que apuntas a Jacobo, el hermano de Jesús, porque el otro Jacob, uno de los otros, se dan cuenta que fue muerto. En Hechos 12 está la historia de cómo fue atravesado por una espada, entonces ahí se van descartando algunos y el único que queda va a ser este Jacob. Y Judas, el otro hermano de Jesús, también termina escribiendo, ¿sí? Una de las cartas. Entonces es muy notorio que finalmente Jesús terminó siendo profeta en su propia tierra, con sus hermanos, ¿sí? Terminan creyendo y eso es muy importante dentro del desarrollo de la historia de la iglesia. Porque si los hermanos finalmente no hubieran creído, pues hubieran habido ciertas dificultades en ese sentido. Pero el hecho que ellos creyeran y escribieran es un testimonio adicional de la obra que Cristo hizo en medio de su pueblo. Listo. Yo suelo hacer esa pregunta, yo creo que varias veces se las he hecho. ¿Ustedes creen que ahora que se acerquen a las cartas de Hebreos y de Santiago, la perspectiva de ustedes va a cambiar? ¿O cambia?
o van a seguir, o la siguen leyendo de la misma manera. No, profe, eh, cambia, pues yo no diría que totalmente, sería exagerado, la verdad Claro, sería muy exagerado decir que totalmente, pero sí ampliamente, o sea, por ejemplo, yo había enseñado ya, aquí tenemos estudio bíblico los miércoles, y ya había enseñado la Carta de Santiago, tema por tema, pero no me había dedicado a pensarla como desde un eje central que sea hacedores de la palabra, porque eso ya me amplía el concepto y me da más herramientas. Trabajamos fue tema por tema y se dijeron y se sacaron los principios, pero ya ver la carta ahora desde ese eje, ya entonces a uno viene como hay una lógica de por qué escribió esto, hay una lógica de por qué escribió lo otro. Así que es enriquecedor, sí, amplía más en los conceptos que tenemos en mi caso enseñado, pero algo siempre se aprende, profe. Eso es lo interesante, lo bueno. claro, y apenas le estoy dando la parte introductoria de la carta, ¿sí? Vamos la próxima semana a entrar a mirar algunos detalles de la carta, ¿sí? Algunos pasajes y la manera como se aborda, ¿listo? Dentro de eso, pues, no les voy a mencionar directamente, pero se van a dar cuenta que algunos de los pasajes que vamos a abordar tienen que ver precisamente con el Sermón del Monte. ¿Sí? Para que ustedes lo vayan notando y de pronto les les amplíe un poco más el panorama y para el trabajo. ¿Listo? Entonces, para que vayan aprovechando la lectura de Santiago también les ayuda, que la que hicieron hoy y la que van a seguir haciendo estos días les va a ayudar para el trabajo. ¿Listo? Una recomendación para el trabajo. Una recomendación para el trabajo. Yo no creo que no la escribí ahí. Ustedes se dan cuenta, al lado izquierdo está Santiago. Las citas de Santiago, por favor, las ponen en orden ascendente. O sea, 1:1, 1:7, 8, 2:1, 3. Desde el capítulo 1 van bajando hasta llegar al capítulo 5. Y en las de Mateo, obviamente esas sí van a quedar en desorden, porque el Sermón del Monte no está en el mismo orden. De las de Mateo sí buscan la que coincidan, ¿sí? Y traten de ser juiciosos en el análisis que hacen de los pasajes, ¿sí? ¿Cómo los pueden ir comparando? Porque la verdad son varios pasajes. Son varios pasajes los que van a tener que comparar de Santiago con el Sermón del Monte, ¿sí? Y procurar hacer lo mejor posible el análisis. Igual la próxima semana yo socializo con ustedes, bueno, la siguiente más bien, porque la próxima tenemos examen. El examen lo tenemos el miércoles. La próxima semana es semana de parciales. ¿Listo? Entonces, el miércoles, el martes y trabajamos normal, el miércoles la primera hora trabajamos normal y la segunda hora van a tener el examen. ¿Listo? Para que sepan. ¿Sí? Esas caras de sorpresa. Bueno, yo no, Mercedes no, como que no se sorprendió, creo. Nada, ya está ducha para los exámenes. Oiga, se pasa rápido el tiempo. ¿Qué hace que empezamos y ya parciales la otra semana? Uy, no. Es que eso, a eso es que voy, profe. La pregunta mía es ¿qué y de qué? De nada, solamente de Hebreos y de Santiago. Solamente esas dos. Imagínate, nadita, pues. Y nada. Listo. Con el favor de Dios, mañana les subo la presentación completa de Hebreos para que la lean, para que la tengan presente para el examen. ¿Listo? Son como 150 diapositivas nomás. Y no está todo, y no incluí todo, la verdad. Solo ahí se ha resumido lo que se podría enseñar. ¿Listo? Vuelvan a bueno, van a estar leyendo la carta de Santiago para el trabajo. Entonces, la otra semana seguimos trabajando Santiago. Y para empezar el segundo corte, van leyendo las cartas de Pedro.
¿sí? Igual Santiago no creo que lo terminemos totalmente la próxima semana. Vamos a avanzar hasta donde podamos y en la siguiente terminamos y empezamos con las 2 cartas de Pedro y las 3 de Juan. ¿Listo? 2 de Pedro y las 3 de Juan son las que vamos a ver en el segundo corte. Y en el tercero vemos Judas comparado con Pedro y Apocalipsis. ¿Listo? Entonces, los dejo para que descansen, relajen y reflexionen sobre lo que van a aprender para el examen. ¿Listo? Hoy faltó Adriana y ¿quién más? Ay, Y Jamie. Y Jamie, sí, Adriana y Jamie, listo. Que el Señor les bendiga. Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. Chao. Gracias, Igualmente. compañeros, también. Gracias, profe. Gracias a todos. Gracias.